Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes a comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, muy eficaz y muy edificante. En este día estaremos leyendo los capítulos Mateo 28 y Hechos 1 y 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 28. La resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos capítulo 1. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Capítulo 2. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,
cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíd. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que
los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios por su palabra. Hemos leído 3 capítulos sumamente hermosos, sumamente interesantes. Y es que el primer capítulo que leímos el día de hoy, Mateo 28, nos habla del glorioso día en que nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Luego leímos el primer capítulo de Hechos, el cual comienza hablándonos de la ascensión de Jesús a los cielos, al lugar donde Él pertenece, al lugar de honor, en su trono, a la derecha del Padre, hablándole a sus discípulos acerca de la promesa del Espíritu Santo que estaría muy pronta a cumplirse. Y luego vemos el cumplimiento de esta promesa en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vemos cómo el Espíritu Santo bautiza a ese grupo de creyentes, alrededor de 120 nos dice la palabra, que estaban unánimes orando. Y una vez el Espíritu Santo los bautiza y los llena, ellos comienzan a testificar acerca de las maravillas de Dios y de Jesucristo. Y todo el que estaba presente, y recordemos que esto sucedió durante una de las fiestas judías más importantes, la fiesta de Pentecostés, lo cual significa que la ciudad de Jerusalén estaba repleta de hombres, de varones, y dice la palabra que eran hombres piadosos, es decir, eran creyentes y sus corazones se inclinaban hacia Dios, hacia su devoción a Dios. Y al oír a estos hombres hablar cada uno en su idioma respectivo, se maravillaron. Y Pedro tomó esa oportunidad para predicar el Evangelio por primera vez. Y el resultado fue que 3,000 personas se añadieron a la fe en Cristo. Y lo interesante de esto es lo que sigue a partir del versículo 41 o 42 del capítulo 2 de Hechos. Y es que vemos que Jesús en el capítulo 28 de Mateo les da una orden a los discípulos, diciéndole: id y haced discípulos a todas las naciones. Y muchas veces cuando leemos la Gran Comisión, nos enfocamos en ese id y pensamos que tenemos que ser misioneros e ir a tierras lejanas para poder evangelizar. Sin embargo, la Gran Comisión no es solamente ir, sino que el enfoque está en hacer discípulos a todas las naciones. Y eso lo estamos viendo en Hechos capítulo 2. Ellos permanecieron en Jerusalén y permanecieron por mucho más tiempo del que tenían, y es por eso que más adelante en el libro de los Hechos vemos una gran persecución, cómo se desata. Pero ellos permanecen en Jerusalén, predican la palabra, 3,000 personas se añaden a la fe en Cristo, a la iglesia. Y lo que sucede es que los apóstoles comienzan a discipularlos, porque dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos nuevos creyentes estaban siendo enseñados todo acerca del evangelio, todo
lo que Jesús les había enseñado a estos discípulos, que ahora son apóstoles. Ellos lo estaban compartiendo y les estaban enseñando cómo vivir una vida cristiana, cómo ser iglesia. Perseveraban en la doctrina, perseveraban unánimes cada día en el templo. Esta perseverancia es algo que hoy día se ha perdido, porque el creyente de hoy día, el creyente promedio de hoy día, no quiere ni estudiar la palabra de Dios. No quiere. Es una realidad. Muchos que practican otras religiones falsas, pues piensan que el cristiano no estudia la palabra de Dios. Y cuando nosotros les abrimos las escrituras y cuando ellos nos ven abrir nuestras Biblias, dicen: pero tú lees, tú estudias la palabra de Dios, tú estudias la Biblia, tú estudias ese libro. Se sorprenden porque cada día hay menos creyentes que dedican tiempo al estudio de la palabra. Sin embargo, aquí en Hechos capítulo 2 vemos cómo los apóstoles ponen énfasis, primero que nada, a enseñar la palabra. Eso es una de las cosas principales que el cristiano debe hacer: estudiar la palabra, seguido por pasar tiempo en oración, seguido por sacrificarse en el ayuno para así acercarse más a Dios, seguido por estar en comunión unos con otros, no dejar de congregarse, sino que día a día perseverar unánimes en el templo. No perderse los servicios de la semana, no perderse los servicios de los domingos. Pero cada día más el pueblo de Dios se aleja más de estos principios que la Biblia, aquí en el libro de los Hechos, nos ilustra. Así que oremos para que no solamente nosotros, sino que nuestras congregaciones, nuestra familia, nuestros seres queridos puedan vivir de la manera en que vivían esos primeros creyentes descritos aquí en el libro de los Hechos. Dios Todopoderoso, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es un espejo y tu palabra es una guía. Señor, en ella encontramos muchísimas ilustraciones de cómo verdaderamente vivir para ti, entregado a ti, una vida en santidad y una vida en devoción a ti. Ayúdanos a consagrarnos cada día más, a ser verdaderamente tuyos día a día, y que esa propiedad que tú tienes sobre nosotros, ese gobierno, pues tome dominio y control verdadero de nuestro ser. Que nuestro carácter y nuestro pensamiento y nuestra manera de ser mengue y sea cada día menos, para que sea tú y tu Santo Espíritu tomando dominio y control de nosotros y lleguemos a ser una vez más como era aquella iglesia en el primer siglo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Esta ha sido la lectura del día de hoy. El día de mañana estaremos leyendo el libro de los Hechos, capítulos 3, 4 y 5. Hasta entonces, esperamos que el Señor los bendiga grandemente.